Buen día, profesora y compañero. Mi nombre es Milton Camelo Pavón. A continuación voy a hablar sobre los debates paradigmáticos, idealismo, realismo. Para entender un poco el contexto histórico de este debate, podemos empezar distinguiendo su desarrollo de la siguiente manera. Según Muñoz y Frason, Quenos, 2011, el idealismo se empezó a aplicar cuando en el siglo XX se formuló un primer modelo de orden internacional después de la Primera Guerra Mundial diseñada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, con quien se fijaron unas reglas de orden internacional basadas en el respeto al derecho internacional, la justicia y la cooperación, por medio de la extensión del modelo político democrático occidental. Al parecer todo parecía estable, pero luego de esto se llegó a la inestabilidad internacional y al rearme de Alemania, porque no hubo una estructura de poder internacional que hiciera cumplir las decisiones y mandatos de la Liga de Naciones. Los Estados Unidos no hizo parte de la Liga de Naciones y el fascismo y el nazismo incrementaron su deseo de expansión, conllevando a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, un segundo orden internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y se fundamentó en establecer un equilibrio del poder internacional basado en la capacidad militar de Estados Unidos y Rusia, derivando un sistema internacional bipolar. En razón a esto, la defensa del Estado como actor internacional por excelencia y de la fuerza como medio para disuadir políticamente los contendores del sistema internacional son los elementos que derivan la aplicación de la teoría realista, que trata de explicar la disputa por el poder internacional. Entonces, a manera de conclusión con respecto a este debate, tras la Segunda Guerra Mundial, la tradición realista pasó a ocupar el puesto dominante en la teorización de las relaciones internacionales que había tenido el pensamiento internacionalista liberal en el periodo de entreguerras. La transición de una y otra etapa suele explicarse con la idea de que realistas o idealistas mantuvieron una confrontación, el llamado primer debate, que los primeros habrían ganado, en razón a que el idealismo, que buscaba una sostenibilidad pacífica en el sistema internacional bajo la premisa de la cooperación y el reconocimiento global por el respeto al derecho internacional, no logró mantener el orden en razón a una serie de factores que empezaron a circundar el escenario internacional, lo que produjo que la Segunda Guerra estallara y diera como resultado una afectación al sistema internacional. Después de esto vendría una aplicación de la teoría realista que colocaba al Estado como actor principal dentro del sistema internacional con una serie de responsabilidades en materia de seguridad nacional y donde la fuerza militar era una alternativa inminente para consolidar la seguridad de los estados y la lucha por el poder. En la década de los 70, en el marco del llamado tercer debate realismo-globalismo o debate interparadigmático, el debate realismo-transnacionalismo. Según Salomón, 2001, este debate se enmarca en el contexto político de la distensión, la crisis del sistema Bretton Woods, la crisis del petróleo y el aparente declive de la hegemonía estadounidense en el sistema internacional. El cuestionamiento del estatocentrismo del modelo realista fue el aspecto principal de la crítica transnacionalista de ese momento. En un mundo cada vez más interdependiente, las teorizaciones basadas en la preponderancia del Estado-nación eran juzgadas insuficientes para describir y explicar la realidad internacional. La noción de interdependencia y el papel de la fuerza militar eran las relaciones internacionales, fueron también cuestiones centrales en la controversia. Salomón 2001. Según Celestino del Arenal, todo esto en razón a que el mundo, como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, científico-técnico y comunicacional, estaría caracterizado por el creciente fenómeno de la interdependencia y de la cooperación, concibiendo realmente una sociedad mundial. En este sentido, el papel del Estado como entidad soberana capaz de garantizar el bienestar pierde fortaleza. Según Halliday, 2006,
Se debate mucho el tema de la interdependencia con la sugerencia de que el creciente contacto entre países desarrollados al menos reduce el riesgo de guerra, disminuye la importancia de las cuestiones militares y reduce el poder de los estados. Moneta 1990 explica, en el campo de las relaciones internacionales, mientras las concepciones conservadoras se apoyan estrechamente en el paradigma realista, los enfoques reformistas buscan cambios cualitativos en las fuentes y usos de poder y favorecen el enfoque de la interdependencia. Los radicales, por su parte, se dividen entre quienes promueven el uso de la fuerza, compartiendo concepciones básicas de poder y su uso con el realismo, y aquellos que alientan políticas cooperativas que trasciendan la política de poder, incluyendo, al igual que los reformistas, un vasto espectro de nuevos actores, formas de participación, valores dominantes y políticas prescriptibles. Por último, quiero referir a un paradigma citado por Celestino del Arenal denominado paradigma de la dependencia. El autor indica que aunque su centro de atención es como una gran medida en el paradigma de la sociedad global, las relaciones económicas internacionales, su interpretación de las mismas, en vez de en términos de independencia, se plantea principalmente en términos de dependencia, es decir, en términos de desigualdad y dominación. Immanuel Wallerstein analiza este enfoque distinguiendo al centro de la periferia y la semiperiferia, enfatizando el rol hegemónico de las economías centrales en la organización del sistema capitalista. Manifiesta que existe una interconexión de la pobreza global con la polarización social y la desigualdad entre y dentro de los países. Según Solorza y Cetres 2011, la teoría de la independencia representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en la que la economía mundial estaba constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, en donde la dependencia se expresaba claramente como la situación en la que un cierto grupo de países tiene una economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que estaba sometida. Dentro de sus características podemos apreciar las siguientes: crítica radical al estructural funcionalismo para adoptar el marco conceptual del equilibrio social, interés por el marxismo como teoría totalizante para explicar la realidad de la región, necesidad de examinar los fenómenos complejos de la naturaleza internacional, lo que condujo a utilizar el concepto de dependencia. El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. La dependencia no solo es un fenómeno externo, sino que también se manifiesta bajo diferentes formas en la estructura interna social, ideológica y política. En conclusión, y retomando los paradigmas sobre los cuales he realizado esta presentación, es evidente que el sistema internacional siempre se ha colocado como escenario para que las teorías surtan una visión paradigmática que pretenda explicar la compleja realidad internacional. El realismo de la Segunda Guerra Mundial propuso demostrar que la seguridad de los estados es una premisa constante y que solo se logra imponiendo una fuerza militar que de paso favorezca el anhelo por la lucha del poder. Luego entra en el escenario para la época de los 60 y 80 una forma más flexible y participativa de comprender el sistema internacional bajo la perspectiva de la interdependencia, que buscaba incluir dentro de otros actores que facilitaran el intercambio económico y la cooperación. De esta forma se les restaría protagonismo al papel de los estados y se demostraría que el sistema internacional no se debía plegar en el orden del caos, la amenaza latente y la lucha por el poder. Luego, con respuesta a la realidad económica que pretendía demostrar que el intercambio comercial bajo la teoría de la independencia, se manifiesta el paradigma denominado de dependencia, en razón de que considera que el mundo como el único sistema político, el cual es dominado por el capitalismo transnacional, entregando una propuesta que revela un sistema internacional desigual bajo los marcos ejecutantes de la explotación y dominación por parte de las clases altas capitalistas.